couple of bucks. Come the morning, come you. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos con Leonardo Berbesi. Él es licenciado en Artes de la Universidad Distrital. Lleva 12 años ya como artista, también ejerciendo la parte de docencia. Y vamos a tratar un poco de su obra y de cómo ha sido a través del tiempo su proyección como artista. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien. Bueno, te quería hacer como primera pregunta, ¿por qué decidiste estudiar artes? Bueno, estudiar artes para mí fue una decisión compleja. Yo sabía que tenía talento para el tema del dibujo, inclusive también para la música, y pues veía que tenía esa opción y quise comenzar a montarme en el cuento y trabajaba mucho, ya me la pasaba haciendo que historieta, que dibujo, que pintura, y dije pues ya que estoy haciendo eso, aunque no iba como al lado de la academia, peleé mucho inclusive en la institución, en el colegio. Fue muy complicado para mí terminarlo porque había una discusión diaria con la academia, obviamente para mí sí es importante, pero pues la manera que ejercían en esas instituciones no era como para mí. Normalmente un artista está desligado de esos procesos tan académicos. Entonces ahí fue donde me monté en el cuento y quise estudiarlo, sí, aunque lo chistoso es que comencé primero como profesor de artes antes de estudiarlo, o sea, a los 20 años, más o menos a los 20, ya estaba ejerciendo como profesor en varias instituciones, en varios colegios, entonces ya daba clases de música como daba clases de pintura. Bien, ¿cómo ves tú actualmente la institución frente a los artistas? ¿Cómo ves ese proceso ahí? O si de alguna manera hay una relación entre las artes y la academia hoy en día. ¿Cómo veo la institución frente al tema de ser artista? Sí. Pues sabemos que igual estamos en Colombia y tenemos ciertas falencias a nivel de educación artística, y lo veo así. O sea, si lo comprobé en el colegio era muy rara la vez que recibí una clase de artes, uno la desarrollaba, y ya en el tema de encontrarme con la academia, con la academia a nivel de universidad, de institución ya más fuerte y haciendo énfasis en ese tema, pues inclusive ahí también tuve ciertas dificultades, porque pues no se centraban tanto en ese aprendizaje, en el tema de la práctica, inclusive había una falencia en el hecho de la teoría, del trabajo teórico. Yo creo que de alguna manera la academia no alcanza a suplir lo que uno realmente necesita en estos procesos, y yo creo que pasa mucho, por más de que fuera la gran universidad. O sea, yo sé que muchos tienen esas falencias porque el artista se hace en la práctica, se hace afuera, se hace entrando consigo mismo y también encontrándose con una pared, con un lienzo, y ahí es donde encuentra todo. En la academia de pronto tendrá 2 o 3 horas de clase para pintar y de pronto para que lo guíen, pero en el encuentro que uno tiene realmente con el arte es cuando uno se dedica a él, ¿sí? En su espacio o en otros espacios, pero que realmente es ese espacio de práctica, ¿sí? La teoría es fundamental, obviamente, saber y reconocer a los artistas, quiénes fueron, todo eso, la historia es fundamental, pero siento que para mí es más importante el hecho de enfrentarme a esos espacios. Bien. Vamos entonces con la segunda pregunta, y es ¿qué es lo que más le apasiona al pintar? ¿O qué es lo que más te apasiona cuando pintas? Bueno, si hablamos de sensación al pintar, es el hecho de sentir el material, ¿sí? El hecho de trabajar con las formas, el hecho de involucrarme con ese espacio, como esa relación que se tiene con lo que va a quedar, con ese espacio de creatividad.
yo creo que es el deleite de uno, justamente cuando uno es artista. Ahí es el momento en donde manifiesta todo eso que tiene preso, que quiere sacar, ¿sí? La idea que se le ocurrió, cómo se la puede poner a un lienzo, cómo se la puede poner a un muro, ¿sí? Lograr encontrar eso, para mí esa es la magia, la esencia que hay dentro de pintar. Sorprenderme siempre, siempre siento que soy niño cuando pinto, porque me sorprendo del color, de las formas, de la línea, de lo que se logra. Si hago un rostro, encontrarme en ese rostro y ver la expresión, todo ese tipo de cosas para mí son fundamentales y yo creo que esa es la esencia de lo que uno hace y goza, pues porque uno se lo goza, uno trabaja haciendo lo que le gusta. Bien, ¿cómo ves hoy en día el campo de las artes visuales en Colombia? Bueno, en ese tema es complejo. Inclusive hace poco me hicieron una entrevista en donde era un debate y me pusieron en el lado de los que no defendían el arte en Colombia, y desde mi postura fue, o sea, no fue algo negativo, sino yo lo planteé como que estamos en una etapa todavía en la que el artista no se valora, ¿sí? Se subvalora, estamos en un momento donde le ponen precio a nuestro trabajo y nos toca muchas veces acomodarnos a eso pues para poder subsistir. Entonces todavía estamos en una era arcaica del arte en Colombia, siendo que tenemos representantes importantes y se han hecho muchas cosas y el arte a nivel mundial se reconoce, el arte de Colombia a nivel mundial se reconoce y lo he comprobado, inclusive nos valoran, sí, nos valoran mucho afuera por nuestra manera de así como pasa con la música, así como pasa con nuestros géneros a nivel de arte, o sea, hablo en general del arte, así también valora la pintura por la expresión, en modo libre, por lo cálido que podemos llegar a ser, bueno, hay muchos factores que hay dentro de eso, pero ya relacionándonos con el tema del arte en Colombia, todavía nos falta mucho camino y eso también lo ha hecho el tema de las roscas, de esos grupos cerrados que no permiten que entren otros artistas, el centralismo que también está abarcando parte de nuestros... O el palancazo que también... exacto, el palancazo, si no eres de tal institución, si no eres, digamos, obviamente con todo el respeto hacia las universidades, pero yo digo, si no eres de los Andes o si no eres de la Nacional y de cierta familia reconocida, tal vez tu trabajo va a ser más difícil de mostrar. Yo creo que mi trabajo no ha dependido de eso, gracias, gracias a lo que he mostrado, gracias a mi talento. Yo creo que ha dependido más al talento que a otras cosas. Pues yo no he tenido en eso, o sea, que es que me ayudó el político, que es que me ayudó el amigo, que es que me ayudó tal cosa. De pronto sí hay una relación, obviamente, cuando ellos reconocen el talento, pero siento que ha sido más por eso, porque valoro obviamente mucho lo que hago, entonces yo siento que ha sido por eso. Digamos, cuando gané unas convocatorias, la convocatoria sobre derechos humanos con un mural que trabajé, Sendero de Gestación, yo no conocía a nadie y me pareció lo más limpio porque valoraron fue el trabajo y le colocaron esa importancia a ese colectivo que en ese momento estábamos representando, que era La Finestra, y pudimos dar a conocer nuestro trabajo. Entonces no fue, y quedamos en primer lugar de 80 murales, entonces para eso fue grato porque no conocíamos a nadie, entonces me pareció muy limpio y no estaban contaminados de eso que lastimosamente sufrimos. Bueno, de hecho aquí tenemos a nuestra espalda murales tuyos donde ya has ganado también otra convocatoria. Cuéntanos un poco cómo fue la historia de estos murales de Tierra Café en la que hoy estamos y cómo o cuánto tiempo te demoraste para desarrollar este proceso, cómo fue la convocatoria, todo eso. Bueno, esta parte fue interesante, pues se hizo una convocatoria para el año 2011 que era sobre complicidad y yo presenté un boceto de primero, se llamaba Primeros Cómplices, que bueno, en las imágenes que ustedes van a ver lo van a encontrar, es sobre Adán y Eva y lo hago como en relación, estos dos personajes están agarrando ambos la manzana, está la manzana levita
y ellos están en una complicidad, en una intimidad, y están en ese momento en su mesa con su manzana, pero ambos son responsables de esa manzana, es decir, no se le echa la culpa a Eva, sino ambos, exacto, ambos son responsables de esa situación, sea de la búsqueda del conocimiento, sea de que hayan cometido un pecado, pero aquí no se plantea ese tema tan profundo de la religiosidad, sino yo digo que es desmentir un poco lo que pasa con la religión, en donde la mujer es acusada y culpable desde el principio. Y si analizamos en la Biblia vamos a encontrar que siempre ella está por debajo del hombre, y obviamente también por su entorno, ¿no? Donde se construye la Biblia, y vemos que es una sociedad muy machista en esos lugares. Entonces yo lo planteo desde ahí, y pues igual no sé si hayan notado esa temática, pero pues gustó y quedó entre los, creo que eran en ese momento 12 muralistas que entraron a poner sus obras acá. Ya después igual me comenzaron a llamar y comencé a hacer varias de las obras. Obviamente aquí se respetó todo ese tema, se pasó, si hice los murales fue por convocatoria, y así comencé a trabajar en este proceso. ¿Cómo definirías tu estilo? Bueno, eso es otro cuento, el estilo. O sea, el estilo tiene que ver mucho con... es que hay mucho trabajo, hay mucha investigación. Yo me encuentro mucho con Dalí también, con Salvador Dalí, dentro de la obra. No sigo su pensamiento, pues... ¿Es uno de tus referentes, digamos? Diría que es uno de mis referentes. Sí, Salvador Dalí es uno de mis referentes. Hice la exploración, conocí su obra, me encanté con su obra, y también pues René Magritte. Todo el tema surrealista me gustaba, ¿no? Desde también la escritura con André Breton, el cine con Luis Buñuel. Me gustó mucho ver la película Viridiana, El perro andaluz, que inclusive trabajó Salvador Dalí. Todo ese movimiento me llamaba mucho la atención, entonces cuando comencé a explorar me gustó mucho. Y otro movimiento que se estaba formando en el otro lado, en este continente, que era el movimiento muralista mexicano. Bueno, Leonardo, ¿qué le dirías a los artistas? Bueno, que crean en lo que hacen, ¿sí? Que adelante con sus sueños, con sus expectativas, que las cumplan, y hay que creer, y bueno, no le crean es a la moda, ¿no? A lo que está de moda, no, crean en su trabajo. Muchísimas gracias, Leonardo, y a ustedes. Hasta luego, nos vemos en una próxima. Help me get my head on straight, just a half an inch.